Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un privilegio estar aquí en este congreso y quisiera decir de que debo felicitar a los organizadores de este congreso por haber puesto esta encíclica como parte central de este debate, una encíclica que ve no solamente un tema meramente ecológico, sino que ve la dimensión humana, social, ética de unos temas que por mucho tiempo ha costado integrar estas dimensiones. Quisiera decir de que esta encíclica Laudato Si no ve la ecología como un tema sectorial, no ve la ecología como un tema de profesionales muy bien definidos, sino que ve al desarrollo sustentable como una base central de la actividad humana y de la transformación del mundo moderno. Naturalmente, esta es una encíclica muy especial para mí porque es parte de mi profesión, ha sido parte de muchos años del debate y ha sido la fuente de inspiración de mi presentación hoy que he intitulado Construyendo el otro camino. Me pregunto 1000 veces durante la preparación de esta presentación por qué el Papa Francisco decidió tomar este tema como un tema de una encíclica. Solo puedo especular. Y creo que una de las grandes dimensiones por la cual el Papa eligió esta encíclica, este tema, es porque él no solo ve el tema ambiental, sino que presenta un cuestionamiento profundo al paradigma neoliberal globalizado que estamos hoy día todos envueltos. Esta encíclica nos abre un espacio para tener una discusión no solo de una visión cristiana, sino de muchas visiones sobre este tema. La visión, la manera de pensar, el lenguaje, las acciones que nosotros debemos tomar, así también como realza lo que está pasando con el comportamiento humano y hasta qué punto existen compromisos para revertir y resolver los problemas que plantean. Esta encíclica no propone simplemente cambios marginales. La encíclica propone cambios verdaderamente estructurales. Y este es uno de los temas más importantes de mi presentación. Quisiera decir también de que la encíclica en su base reconoce esta interdependencia mutua entre lo que es la naturaleza, sus funciones, su divinidad con el comportamiento humano. Es estas dos cosas en las cuales cada capítulo de la encíclica realza lo que hoy día estamos discutiendo. Esta encíclica para mí representa un hito histórico, tan importante como la Declaración de Estocolmo del 72, como la Declaración de Río del 92, Río +20, y todas estas agrupaciones de Naciones Unidas en torno a los objetivos del milenio. Pero así como estos otros hitos, el valor de la encíclica no es fundamentalmente en su presentación empírica, sino en la visión que proyecta para toda la humanidad. La encíclica para mí es un documento indivisible. Sin embargo, hoy día me ha tocado navegar en el capítulo 1, el capítulo que dice lo que está pasando en nuestra casa. Lo más interesante que el título de este capítulo, pensar de que es nuestra casa, no es la tuya, no es la mía, es la nuestra, en sí mismo representa un cambio paradigmático fundamental que yo no sé si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nuestra casa es nuestra casa, lo que significa derechos colectivos, responsabilidades colectivas, acciones colectivas, remedios colectivos. Este cambio paradigmático nos tiene que mover del neoliberalismo materialista, individualista, de lo individual a lo colectivo, de la cantidad a la calidad, del mercado y el Estado a la ciudadanía, de lo que significa la competencia a la cooperación, de lo material a lo espiritual. Ese es el cambio que se está promoviendo y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Cuando yo era estudiante, hacerte esta pregunta de la casa común, de la casa nuestra, era como algo completamente fuera de lugar. No tenía ningún sentido preguntárselo. Hoy
todos estamos pensando en lo que está pasando en la casa nuestra, en la casa común. No hay ninguna novedad y mi presentación no va a ser de estadística de lo que está pasando en la casa común. Pero es claro el tema de la contaminación del aire, del agua, de la tierra. No es un tema menor. El tema del cambio climático, que le da mucho énfasis esta encíclica. Y es a través de este debate que presenta la encíclica del cambio climático que habla del bien común. Yo escribí mi primer memorándum sobre cambio climático en 1978 en el Banco Mundial y se me dijo, no hable más de esto, esta es la naturaleza la que está cambiando el clima, el ser humano no tiene ninguna injerencia. 1978. Estamos hablando de un modelo económico que el Papa lo llama un modelo del descarte, de la basura, por ponerle una palabra directa y vulgar. Todo cambia en minutos y se siguen llenando nuestros botaderos de basura. La cuestión del agua no es un tema menor. El tema de la cantidad de agua, de la calidad de agua. ¿Quién tiene agua? ¿Quién tiene derecho a esta agua? Esto es lo que está pasando en la casa nuestra, en la casa común. La pérdida de la biodiversidad, nuestro acervo más importante en América Latina. Lo que yo llamo las enfermedades económicas, porque la mayor parte de las enfermedades que tiene el ser humano hoy son debido a la destrucción de la naturaleza y su contaminación. Estamos hablando de la relación entre el deterioro de la calidad de vida en nuestro planeta y los procesos sociales. Este es un tema que en Chile todavía nosotros no estamos dispuestos a confrontar. No estamos viendo la relación entre el cambio en la naturaleza y el cambio en el cuerpo, la mente y alma de las personas. Aún no vemos la relación entre el cambio en la naturaleza y la capacidad de alcanzar distintos niveles de conciencia humana para poder alcanzar lo que el Papa está diciendo. Hoy día nosotros no hemos visto cómo el cambio y el deterioro de la naturaleza nos limitan no solo nuestro desarrollo material, el no tener o el tener mal, sino también nuestro desarrollo espiritual. Lo que está pasando en nuestra casa, en resumen, es que estamos ya caminando sobre un camino agotado, un camino que se agotó, un camino que está cuestionado no solo en lo económico, no solo en lo político, sino un camino que también está cuestionado en lo ético. Yo recuerdo la campaña política a la cual fui parte y había gente que me decía a mí, don Alfredo, muy interesantes sus propuestas, pero por favor vuelva en 30 años más. Cuando se hablaba del cambio climático, cuando se hablaba del tema del agua, cuando se hablaba del tema de los bordes costeros, la gente me decía, muy interesante, usted es muy esotérico. Todo lo que usted propone es muy esotérico, aterrícelo. Dígale a la gente cuántos metros cuadrados de techo de paneles solares usted va a dar como gobierno. Yo dije en la campaña presidencial que el verdadero desafío de la campaña era una visión de país. ¿Para dónde vamos? Porque si no tenemos una visión de país que estemos todos de acuerdo, las acciones simplemente son una ensalada rusa de lo que estamos haciendo. Hoy quiero decirle, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿Quién se atreve a hacer lo que el Papa Francisco está pidiendo? ¿Qué es lo que le vamos a responder a la encíclica? Papa Francisco, vuelva en 30 años más y conversamos. Esta encíclica tiene dos cosas importantes. Una es una nueva forma de pensar y otra es una nueva gramática social. En esta nueva forma de pensar, la encíclica está hablando sobre lo que llama, y que es el título de esta conferencia, ¿no es cierto?, este enfoque de ecología humana integral. Pero yo quisiera ser categórico, que este título de ecología humana integral no se puede transformar en un camino homocentrista. La verdadera integralidad de este título está en la incorporación de todas las formas de vida del planeta. Por lo tanto, yo hablaría de la ecología de la vida. Realmente la divinidad no crea inteligencia diferenciada, nosotros sí. Nosotros vemos las diferencias entre la creación de algo superior e inferior. Sin embargo, hoy día quiero decirle a ustedes que esta integralidad tiene que ser muy clara para que vayamos en el camino correcto.
Respecto a la gramática social, el Papa es transparente, directo e identifica no solo los temas, sino las personas y los grupos sociales. Y esto demanda de saber quiénes tienen derechos, quiénes tienen responsabilidades y también quiénes tienen culpabilidad. A nosotros en nuestro país nos cuesta mucho ponerle nombre y apellido a la contaminación ambiental porque incomoda. Cuesta mucho decir quién es responsable porque incomoda. Se me pidió que hiciera propuestas para las generaciones futuras y he agrupado varias propuestas en 5 o 6 grupos y espero que, ojalá, que las generaciones futuras tengan esa oportunidad de encontrarse con esta acción nuestra ya materializada. La primera tiene que ver con un cambio en el modelo económico-social. Me encantaría que las generaciones futuras vieran un modelo de economía sustentable con una ciudadanía empoderada, lo que yo llamé el otro camino. Este sistema neoliberal se agotó. Tenemos que tener la responsabilidad de cambiarlo. El Papa es refundacionista. El Papa no está hablando de cambios así pequeños. El Papa habla de cambios en los estilos de vida del planeta. El Papa habla de los cambios en los procesos de industrialización. El Papa habla de una nueva forma de entender la responsabilidad social empresarial. El Papa habla de que nosotros tenemos que cambiar para las generaciones futuras los conceptos de competitividad, en que la verdadera competitividad tiene que hacer responsable al empresariado o quien esté ejerciendo esa competitividad de los efectos negativos que tienen los procesos económicos. No podemos continuar con procesos económicos que tienen vicios en el mercado. Se habla, por ejemplo, de que los incentivos del mercado son perversos. A mí me tocó eso. No sé si les toca a ustedes esa palabra cuando alguien te dice, mira, los incentivos de mercado son perversos. Son perversos por el cortoplacismo del sistema. Son perversos porque realmente no hay cara, nadie quiere hacerse responsable de estos cambios. Quisiera decir de que me gustaría de que realmente las generaciones futuras tuvieran otra manera de ver este sistema. En Chile tenemos la ley REP para 7 productos. Yo espero que cuando llegue la generación futura, toda la economía sea una ley REP, que nos hagamos responsables de todos los ciclos de vida de todos los productos de este país, incluyendo los relaves, incluyendo la contaminación del agua, incluyendo la destrucción de nuestros mares. Estamos dispuestos a cambiar este sistema. Cuando yo estaba en la campaña presidencial y hablaba de este sistema de sustentabilidad con una ciudadanía empoderada, la gente se rascaba la cabeza o me decía, usted es refundacionista, usted encuentra que está todo malo. Yo no encuentro que está todo malo, pero sí sé que llegó el momento que tomemos en serio este debate sobre la sustentabilidad de la vida humana. Y tenemos que hacerlo hoy. Si queremos que las generaciones futuras tengan algo mañana, hay que hacerlo hoy. Un segundo tipo de medidas para las generaciones futuras es que ojalá lleguemos realmente a tener una economía del bien común, una sociedad del bien común. Pero una sociedad del bien común no es trivial, y en esto hay que expandir un poco la encíclica, a pesar de que la encíclica en su capítulo 4 da a conocer algunas chispas de lo que yo voy a decir. Para poder hacer que una sociedad realmente establezca sus objetivos a través del bien común, debemos entender que esto va a tener grandes luchas de poder. Hay que cambiar la estructura de poder. Hay que cambiar las estructuras de preferencias del consumo de alto ingreso y de bajo ingreso. Tenemos que cambiar nosotros las estructuras de derecho. Tenemos que ya pensar en derechos ciudadanos, derechos comunitarios, derechos del bien común. Lo segundo, tenemos que pensar en cuáles son las condiciones para entrar en esta economía del bien común, en esta sociedad del bien común. Y se ha dicho más de una vez esta mañana que uno de los elementos más clave que nos mantiene fuera de esta sociedad del bien común es fundamentalmente la concentración de riqueza. Por lo tanto, es aquí donde el Papa hace claro este planeta ecológico se transforma en un planeta social, porque si uno comprende esto del bien común,
que el clima es un bien común, que la capa de ozono es un bien común, que la biodiversidad es un bien común. Tenemos que cambiar nuestros sistemas de derecho, tenemos que incluir más gente, tenemos que cambiar la definición de quién es responsable. Y este camino hacia el bien común demanda que la sustentabilidad del desarrollo no es la guinda de la torta. La sustentabilidad del desarrollo no es un tema más. La sustentabilidad del desarrollo no es el tema para el postre. La sustentabilidad del desarrollo es una filosofía de vida, es un estado de conciencia, es un estado de derecho. Hay gente que en la campaña me decía, don Alfredo, muy interesante, pero ¿dónde está el empleo? ¿Dónde está, digamos, el crecimiento? Es otra manera de crear empleo, es otra manera de crecer, es otra manera de repartir. El otro grupo de cosas que me gustaría que las generaciones futuras pudieran tener es una sociedad civil fuerte. Es imposible hoy día pensar en la sustentabilidad del desarrollo sin una sociedad civil de alto nivel de conciencia. Si queremos ser los protectores del planeta, nosotros debemos realmente tener un altísimo nivel de conciencia. Una sociedad civil empoderada que participa permanentemente de los procesos políticos, sociales y éticos. No podemos tener simplemente una consultita a la ciudadanía. Si este modelo va a ser cambiado, nosotros tenemos que realmente pensar no solo en las personas como individuos, sino en las personas como un colectivo, y es ahí donde la ciudadanía como un ente hace realmente la fuerza para el cambio. Esto no va a poder ser hecho sin una gran revolución de valores. Y aquí en que esta casa universitaria como la Universidad Católica y otras casas universitarias tienen que jugar un papel fundamental. El neoliberalismo es materialista y de valores individualistas como la competencia. ¿Quién es más fuerte? Para pasar a la economía del bien común, la sociedad del bien común, tenemos que autorrealizar los valores colectivos, como la justicia, la equidad, la cooperación, la interdependencia, el amor, la compasión, la solidaridad. De lo contrario, estas cosas quedarán en las bibliotecas como terminología interesante y terminología nueva. Tenemos que saber quién se hace responsable de este cambio. ¿Quieres hacerte tú responsable de este cambio? Queremos empezar mañana. ¿Quiénes son los que contaminan? ¿Cuál es el origen de la destrucción de este planeta? ¿Por qué nos incomoda hablar de eso? ¿Quiénes están pagando en este planeta? El Papa lo dice claramente. La gente que está pagando este gran destrozo, esta gran baja en la calidad de la naturaleza, es la gente pobre. Dos cambios conceptuales fundamentales que ya la generación futura, porque las generaciones futuras ya existen, mis nietas son parte de esa generación futura, ellos piensan sobre la naturaleza en forma totalmente diferente. Ellos no piensan en la naturaleza como una cosa. Por eso me preocupa cuando decimos que la naturaleza es para el ser humano, como si fuera una cosa. La naturaleza es divinidad, la naturaleza es vida, la naturaleza tiene tanta más inteligencia que nosotros tengamos la capacidad de verlo es otro tema. Pero yo no creo que la divinidad crea inteligencia diferencial. Hoy día nosotros tenemos que cambiar este concepto de naturaleza. El ser humano pertenece a un concierto de vida. No es una isla más inteligente, racional, que sabe más que el resto y por lo tanto la naturaleza es para. No es así. Tenemos que hacer un cambio en la noción de progreso y bienestar. Yo hablaba en la campaña presidencial sobre la felicidad. Y la gente me decía, don Alfredo, muy interesante, estamos en Chile. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué dinero del mundo va a poder comprar cuando se acabe el último bosque nativo de Chile? ¿Qué dinero del mundo va a comprar cuando se elimine completamente el cóndor y el huemul, que son el emblema nacional? ¿Cómo le vamos a explicar a la generación futura de que dejamos pasar eso? ¿Con qué coraje vamos a presentarle a los niños de que fuimos una generación que nunca reaccionó frente a esto? Yo diría que es muy importante para la generación futura empezar hoy con cambios constitucionales básicos sobre la noción del derecho. Esto de la privatización de todo, hasta todos los bordes costeros, el agua, tenemos que discutirlo, tenemos que cambiarlo, tenemos que reorientarlo.
Tenemos que tener realmente derecho a la naturaleza y definir quién es responsable de esos derechos. Tenemos que tener mediciones de impacto diferentes. No podemos estar a última hora peleando el impacto ambiental para poder cambiar el rumbo de una inversión. Eso no da lugar, nunca ha dado lugar. Tenemos que pensar en impacto no solo en el ser humano, tenemos que pensar en impacto en todas las formas de vida. Hoy día en Chile se mide más la sustentabilidad, el test de la sustentabilidad en los proyectos, y así, pero no en las políticas. ¿Quién midió el impacto en la sustentabilidad de la reforma tributaria? ¿Quién está midiendo el impacto de la reforma educacional en la sustentabilidad? Esos son los temas de este nuevo milenio. Esos son los verdaderos temas que está trayendo esta encíclica. Quiero terminar diciendo un par de cosas y termino. Primero, si somos honestos, tenemos que preguntar ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este estado de cosas? El cardenal de Tegucigalpa decía esta mañana que muchas de las investigaciones planetarias son para irse a otro planeta porque en este planeta puede que no haya vida. ¡Qué vergüenza es mi generación! ¡Qué vergüenza que nosotros, que fuimos los baby boomers de la Segunda Guerra Mundial, los que nacimos después de la guerra, con este gran crecimiento económico, no hemos logrado cambiar este planeta hacia un planeta amable, un planeta pacífico, un planeta feliz? ¿Quién lo va a hacer? Yo llamo a los jóvenes en esta sala. Yo le pido a los jóvenes que definitivamente hagan de su futuro lo que ellos quieren hacer. Don Alfredo, estamos en una economía globalizada. ¿Y qué? Don Alfredo, estamos en un sistema que no lo cambia nadie. ¿Y qué? Es que la política, es que la economía. Paremos esto ya. Segundo, el llamado del Papa es literalmente un llamado vital. Y estoy usando la palabra vital literalmente. No es un llamado de conciencia general para hacer otro café, otra conferencia. El Papa en su llamado en el párrafo 13 es súper claro y propone 4 o 5 cosas clarísimas que yo no voy a repetir. Pero una de ellas que es interesante es que el Papa no dice más dinero, más materia, más economía. El Papa dice menos dinero, menos materia, menos economía, más solidaridad. Y él habla de una solidaridad universal. Solidaridad universal no es solo Chile, es el concierto de las naciones. El Papa también nos hace juntar un tema que es la ecología con el problema de la distribución del ingreso y la pobreza. Esto me costó mucho en la campaña presidencial, porque la gente lo que esperaba es que yo hablara contra la represa 1, la represa 2, la represa 3, que esa era la campaña, que la campaña era parar Hidroaicén. No era solo eso la campaña. Este modelo de sustentabilidad incluye todas las variables que incluye cualquier modelo económico y social. Creo que es muy importante que debemos confrontar esta realidad en un momento. Hoy estamos en el camino equivocado. Hoy tenemos que cambiar ese camino. Pero para cambiar ese camino tenemos que tener el coraje de cambiarlo, no solo decirlo. Y eso tiene que ser de toda la comunidad, con todos los matices que esto necesita. Y quiero decir también de que es imposible encontrar un camino nuevo sin una conciencia nueva. Una conciencia vieja que creó el problema no resuelve el tema de hoy. Por lo tanto, la esencia de este camino, cuando yo hablo de la ciudadanía empoderada, yo hablo de mayores niveles de conciencia. Por lo tanto, la naturaleza no es para el ser humano, es para todas las formas de vida. La integralidad real de la ecología está en reconocer que todos tenemos un espacio, no solo los seres humanos, sino todas las formas de vida. Pasemos de la ecología humana a la ecología de la vida, y ahí vamos a entender. Pero esto requiere de grandes cambios de conciencia. Tenemos pocas posibilidades de cambio. Ignora el cambio, no lo vi. Rechazo el cambio, no lo quiero. Otra posibilidad es simplemente ser víctimas del cambio. Hay mucha gente y nosotros estamos siendo muchos víctimas de cambios que hacen otros. Y finalmente la última posibilidad es hacer que todos nosotros seamos arquitectas y arquitectos del cambio. Vamos por la ecología de la vida. Muchas gracias.